¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con ustedes nuevamente Darío Alarcón Hunter para conversar un poquito de esta cuarentena que a nuestro juicio y mirando los datos que les voy a dar a conocer era absolutamente innecesaria. Y por supuesto lo voy a justificar. A mí no me gusta hacer juicios de valor. Yo muestro la información que nos entrega los datos y en base a eso concluyo. Y creo que esta vez el gobierno se ha equivocado. Y es por esa razón que el video de hoy lo he titulado París no resistió la presión y sencillamente inició una cuarentena que en estricto rigor parte mañana, porque igual los fines de semana Santiago estaba ya bajo cuarentena, y me parece absolutamente necesaria por lo que yo les voy a comentar en función de los números que vamos a ir viendo. En primer lugar, quiero comentarles a ustedes el estado de la vacunación. Y esta vez sí que va a ser breve porque solamente creo que son 3 o 4 días porque me interesa ir a los sustantivos. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo con la vacunación. Esto fue hace un par de días atrás. Se demora un poquito la actualización de la vacunación y prefiero trabajar siempre con cifras oficiales. De hecho, esto lo saqué de los sitios que tiene el DEIS. Fíjense ustedes, ya se han administrado 20.400.000 dosis. De eso nos permite tener 11.400.000 personas de primera dosis y 8 millones de segunda dosis. Pero no se olviden que también estamos administrando vacunas de dosis única. Por lo tanto, en estricto rigor, aquí tenemos personas vacunadas con dosis única y primera dosis del orden de 11.600.000 y con segunda dosis 8.900.000, prácticamente 9 millones de personas que ya están, piénselo bien, el 50% de la población real ya está absolutamente vacunada. Eso no significa que esté inmune, pero ya tenemos más del 50% de la población absolutamente vacunada. Eso son pocos los países que lo pueden mostrar. ¿Cómo se da esto en términos de las vacunas? Fíjense ustedes la cantidad de vacunas que estamos usando en el país. Y esto es fruto de la oportuna decisión que se adoptó tempranamente de tener no todos los huevos en la misma canasta. Y yo creo que fue una excelente opción, porque a la fecha, fíjense ustedes, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y CanSino, que esta es una que permite una sola dosis. Por lo tanto, eso es tremendamente interesante porque hay gente que, estas 200.000 personas que ya se han vacunado, supongamos que se vacunaron ayer, en 20 días más ya están prácticamente full vacunadas. No como el caso de los que se están vacunando hoy con Sinovac, tienen recién la primera dosis y en 40 o 50 días más recién van a estar con cierto grado de inmunidad interesante. Por lo tanto, si uno mira estas cifras, perfectamente podríamos haber seguido solamente pensando en que ya la mitad del país está vacunado. La que se puede vacunar es bastante menos. Por eso que se habla de una población objetivo de 15.200.000 personas. Y ya tenemos prácticamente 11.600.000 ya con algún grado de protección. Bien, veamos ahora mirando las poblaciones y los distintos sectores etarios. Vean ustedes, 80 y más años, prácticamente recién aquí, la sección de los 40 años es donde tenemos el nivel más bajo de vacunación todavía. Pero, y lo mismo, bueno, entre 18 y 31 es bajo 40 años. Pero ya prácticamente sobre 50 años tenemos el 80% de la población cubierta. Por lo tanto, la gente de más alto riesgo,
nosotros los dígitos, vamos a estar protegidos. Y aquí está la cifra que yo les decía, ¿se fijan? Esto es los vacunados, 8.700.000, más los 200.000, nos dan 8.991.000. La dosis, la primera dosis, 11 menos 400, más los 200.000, nos da en total que tenemos protegidas ya con primera dosis única, casi 12 millones de personas. Por lo tanto, nos están faltando poco más de 3 millones, 3.400.000 para llegar, 3.600.000, para llegar a esta población objetivo, que casualmente es un poquito más que el 80% de la población total que tiene el país. Por lo tanto, los que hablan de que esto es un truco que está haciendo el gobierno, yo no estoy para defender el gobierno, estoy para mostrar las cifras. A mí me parece que está siendo conservador porque con 14 millones y tanto ya tendríamos el 80% o el 75% para poder contar con la famosa inmunidad de rebaño. Así que mirando estas cifras y cómo van caminando los números, la pregunta es, ¿por qué no se aguantó un poquito? Entonces alguien podría decir, no, es que los casos nuevos, es que la UCI, es que los muertos. Bueno, los vamos a analizar. Aquí tenemos justamente esas cifras para que ustedes vean esta evolución comparativa. Primero, yo quiero que demos la gran mirada. Y fíjense ustedes, aquí está el 1 de mayo del 2020 y aquí está 2021. La vacunación masiva empezó aquí, el 3 de febrero. Y vean ustedes los efectos inmediatos. Vean ustedes, por ejemplo, los fallecidos. Cómo los fallecidos acompañaban rigurosamente a los casos nuevos. ¿Se fijan? La misma curva. Aquí ya se empieza a moderar la cosa. ¿Por qué? Porque acuérdense que ya habíamos partido con una vacunación muy incipiente, pero aquí parte la vacunación masiva y aquí claramente ya nos despegamos. Estos son los casos nuevos que llegó al pic del 14 de abril y fíjense ustedes, casualmente, el mismo 14 de abril, un día antes, se logró el pic de fallecidos en esta segunda ola. Pero vean ustedes ahora, acá, esta tercera ola, que fue muy rápida, porque realmente no alcanzamos a caer. Y en esta tercera ola, donde ya se alcanzó el nivel que teníamos acá respecto a los casos nuevos, vean ustedes que ya los fallecidos siguen declinando. Y eso va a seguir. Lo interesante es lo que ha ocurrido con la UCI. Porque si ustedes se fijan, en el momento de mayor pic, el año pasado, en junio, llegamos a tener casi 2.100 personas en la UCI. Ahora, en este segundo periodo, donde tuvimos como 1.300 casos más, sí, 1.300 casos más, llegamos a tener 1.300 personas más en la UCI. O sea, como que los casos nuevos en la UCI se comportaron casi lineales. Eso es muy raro. Probablemente porque los médicos ya sabían cuándo utilizar la UCI, cómo utilizarla, porque además los respiradores estaban disponibles. Por lo tanto, yo creo que hay una gestión médica que hizo que muchas personas pasaran a la UCI, que a lo mejor antiguamente no lo hacían, pero eso indudablemente tuvo impacto en los fallecidos. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la tercera ola ya va para abajo. Vean ustedes que esto es promedio móvil. O sea, aquí tenemos lo ocurrido hace 7 días atrás. O sea, hay varios días, más o menos 15 días, que ya venimos disminuyendo la cantidad de casos nuevos en promedio. Bien, para los periodistas no, siempre vamos a seguir subiendo, porque, bueno, no son periodistas, son personas que tratan de plantear su posición y convencernos de que las cosas están peor de lo que están.
no están tan bien, pero no están tan mal tampoco. Bien, entonces, respecto a la UCI, si ustedes se fijan, también esta situación ha ido mejorando. Ya no suben con la misma velocidad. Vean ustedes la pendiente que tenía aquí, ahora la pendiente que tiene es mucho más suave. ¿Por qué? Porque todas las personas de sobre 50 años, que era muy fácil que cayeran a la UCI, ya no lo están haciendo. Y por último, los fallecidos claramente se han desacoplado. Vean ustedes, hasta aquí la curva era muy parecida. Aquí ya no. Esto claramente son efectos vacuna. Lo interesante es que los PIC se dan en las mismas fechas. Vean ustedes, PIC de casos nuevos, PIC de fallecidos. Sin embargo, los casos UCI, los PIC están un poquito desplazados. Entonces vamos a hacer un zoom en esta zona para explicar otras cosas bien interesantes. Aquí tenemos la misma gráfica, pero solamente desde el 21 de marzo hasta ahora, para ver con un poquito más de detalle lo que yo les estaba mencionando. Fíjense ustedes los PIC de casos nuevos y los PIC de fallecidos. Vean, son casi exactamente iguales. Un día antes, un día después, estamos presentando ya sean los PIC bajos o los PIC altos. Aquí yo les pido tener cuidado con esto. Hasta aquí yo diría que el dato es confiable. Acuérdense que el Instituto Médico Legal se demora más o menos 10 días en procesar la fecha exacta y los motivos de las personas que han muerto. Por lo tanto, estos grandes saltos que tiene esto, después se atenúa cuando ya las cifras se empiezan a manejar. Entonces, vean ustedes, aquí promedio móvil de los nuevos contagios, bajando. O sea, la tercera ola ya pasó. ¿Podrá venir una cuarta? Difícil, pero podría llegar. Acá, los fallecidos están aplanados. Si yo pudiera hacer un artificio aquí, podría ver que si yo este pic bajo lo pongo por acá, este pic alto lo compenso con este y así, más o menos la curva debiera estar en torno a los 105 casos en promedio. Eso es lo que debería mostrarnos esta curva cuando ya se estabilice. Por lo tanto, bastante menos que lo que tuvimos solo en el pic del 14 de abril. Aquí teníamos 117, pero es incomparable con el que tuvimos en el año pasado, donde con mucho menos casos nuevos teníamos 170 fallecidos. Así que la situación es radicalmente distinta. Por eso es que uno le dice, señor París, ¿por qué hizo cuarentena? Si todavía la cuarentena no hace efecto y las cifras ya estaban bajando. Entonces uno dice, qué pena, porque efectivamente podríamos haber seguido funcionando, a lo mejor habríamos tenido una cierta cantidad mayor de contagios, pero la cuarentena total no era necesaria. De hecho, ustedes se fueron a votar hoy día, yo fui. La cantidad de personas que andaban no era similar a la que teníamos en una condición normal. Probablemente muchas personas se sintieron intimidadas por la cuarentena, prefirieron no ir a votar. Bueno, ya luego vamos a ver qué pasó con la votación y qué pasó con los gobernadores. Bien. Y por último, esto es lo más interesante del análisis, es que vean ustedes que los casos en la UCI tienen un retardo más o menos entre 10 a 13 días. ¿Se fijan? Entonces, no van al mismo ritmo que los casos nuevos, que los fallecidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? En la condición más adversa acá, tuvimos 3.305 casos. Ya la curva se está aplanando y ya tenemos 3.200.000 casos. Y debiéramos que movernos un poquito más arriba, un poquito más abajo. Por lo tanto, los periodistas que siguen insistiendo con el famoso drama de la última cama, ya pasó eso, ya no va a llegar. ¿Por qué? Porque seguimos vacunando todos los días.
Dense cuenta que estamos vacunando a razón de más o menos 800.000 y 1 millón de personas diarias, perdón, semanales. Con eso, las 3 millones que nos van quedando, los vamos a resolver en 3, 4 semanas más. Por lo tanto, a mediados de julio, con la cantidad de vacunas que están llegando, y ojalá lleguen más vacunas de dosis única, nos va a permitir avanzar muy rápido. Y por lo tanto, este retardo de 10 a 13 días, se fijan ustedes, ya está prácticamente aquí llegó. Por lo tanto, nosotros hoy día estamos a 3, hoy día estamos a 13, mañana pasado esto ya debiera empezar a caer. Y todavía no empezamos la cuarentena. Entonces, señor ministro, ¿para qué decretó cuarentena? No valía la pena. Claro, algunas comunas están bastante altas, pero son comunas que tampoco reaccionan a la cuarentena. Ya lo he mostrado en capítulos anteriores que efectivamente en Puente Alto, Maipú, las cuarentenas casi no funcionan. Acá en el barrio Alto, en Las Condes, sí, es Providencia, Ñuñoa, las cuarentenas son más sensibles. ¿Por qué? Porque la gente vive menos vacinada. Pero en poblaciones de las periferias la situación realmente se complica. Entonces, bueno, esto es lo que yo les quería compartir. Y para terminar, yo creo que uno tiene que empezar a pensar, bueno, porque para mí la pandemia está terminando. No me importa lo que digan los periodistas. Los datos me lo dicen. Esto va a ir cada vez en forma más gradual declinando. Claro que eso no quiere decir que nosotros no tenemos que tener los debidos cuidados. Acuérdense que la vacuna no nos da inmunidad, nos baja la gravedad. Así que hay que tratar de no enfermarse de todas maneras. Pero vean ustedes lo que nos está dejando este año y fracción de combatir la pandemia. Yo creo que el conocimiento que ha tenido el mundo y este laboratorio de miles de millones de personas que están sufriendo lo mismo, desde la base estadística que nos genera, nos ha permitido avances fenomenales en todo lo que significa vacunas. Vean ustedes, Pfizer, Sinovac, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson y otras más. E incluso hoy día estaba escuchando que hay una vacuna que están desarrollando donde la vacuna la hacen crecer en hojas de nicotina. Y por lo tanto, no habría detrás de eso algún virus de tipo animal, de estos pasivados, etcétera. No, sería todo absolutamente con células vegetales. O sea, el avance que ha tenido esto es espectacular. Por supuesto que eso lleva aparejado experiencia. Dense cuenta que cuando partió esto, todo el mundo hablaba de la gripe española, pero la gripe española o la peste negra eran referencias demasiado lejanas, con muy poca información, que realmente no nos servía de mucho. Esto sí que nos está sirviendo, porque toda la experiencia actualizada que está quedando de cómo manejar la pandemia, cómo deben hacerse los seguimientos, la gran cantidad de datos. De hecho, yo tengo, creo que ya millones de datos que he ido bajando periódicamente desde algunos sitios, pero esos son los menos. Cuando ya termine esta pandemia y empiecen a mostrarse todos estos datos, vamos a tener años para poder aprender qué pudimos haber hecho mejor nosotros como chilenos y por supuesto el mundo. ¿Cómo deberíamos haber hecho las cosas? ¿Se fijan? Vamos a estar mucho más preparados para una próxima pandemia, que según dicen los expertos, va a venir otra muy luego, porque ya las barreras entre los animales y los seres humanos se están empezando a romper por razones desconocidas. Algunos culpan al medio ambiente, yo no me pronuncio al respecto, pero indudablemente que puede ser. El otro aspecto que uno tiene que aprender cuando uno compara Chile con Argentina, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que teníamos
que teníamos cuando comenzó la pandemia, que nosotros teníamos un gran colchón de recursos que nos daban la famosa regla fiscal, que varios gobiernos se la saltaron. ¿Nos dije saltaron? No, asaltaron para poder gastar más de lo que debiéramos, y felizmente algo quedaba que nos ha permitido tener los recursos para negociar, por ejemplo, los temas de las vacunas. Entonces, si los políticos no aprenden de que ante una situación catastrófica que hacía muchos años que el mundo no vivía una, la única forma que tienen los países es tener dinero en el chanchito. Así que los políticos, por favor, no anden presionando por romper el chanchito. Ese chanchito tiene que estar permanentemente ahí, preparado para una catástrofe como esta. Chile es uno de los países que ha puesto más recursos a disposición de la población para poder salvar la crisis. Pero para algunos políticos todavía eso es insuficiente. Bueno, por otro lado, lo que ha significado para muchas personas poder echar mano a los recursos que tenían en sus AFP. Lamentablemente, no sé en qué irá a derivar el tema de la agenda previsional, pero yo y muchos de ustedes probablemente podrán echar mano a esos recursos. Y lo que la gente creía que no eran de ellos, sí se dieron cuenta que eran de ellos. Nadie les tocó un peso, y cuando lo quisieron tener, lo tuvieron. Por lo tanto, ese fue otro salvavidas que nos sirvió. El Estado debió haber resuelto el tema sin necesidad de recurrir a la AFP, sí, pero para los políticos la populachería era mucho más importante y liberaron esos recursos. Claro que yo tengo casos cercanos de que personas, gracias a la AFP, han podido salvar situaciones muy complicadas que tenían. Así es que realmente no ha sido tan malo. Y por último, yo creo que la gran lección que tenemos que aprender es cómo le ponemos valla a los políticos. Porque desgraciadamente la política en todo esto de la pandemia ha hecho más daño que beneficio. Que coadyuvado con todos los periodistas malintencionados, que lo único que hacen es desinformar, desgraciadamente hemos generado en el país una situación mucho más espantosa de lo que realmente era. No era una situación fácil, pero nunca en este país hay una persona que se haya quedado sin atención. Siempre nuestro sistema de salud ha respondido para poder resolver la salud de la población. Pero para los políticos, nada de eso sirve. Por lo tanto, ojalá, no tengo mucha fe, pero ojalá en esta nueva constitución se haga algo bueno. Pero no se olviden que nosotros tenemos la última palabra, porque la constitución tenemos que votarla a la salida. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos. Y ahí vamos a tener que leer la constitución, porque ahí sí que nos jugamos un partido tremendamente importante futuro. Necesitamos tener una constitución que nos sirva a todos. El voto es para eso. Bueno, ahora sí que yo creo que va a ser la última vez que voy a hablar de este tema, y ha sido un agrado compartir con ustedes durante tanto tiempo, ya más de un año, discutiendo estos datos del COVID. Le agradezco mucho a los que me han seguido en forma tan, yo diría, aperrada, se los agradezco, pero ya tendremos oportunidades de estar en contacto con temas más profesionales, como lo que yo hago, la gestión de procesos. Así es que muchas gracias por todo, ha sido un agrado y nos volveremos a ver algún día. Muy buenas tardes.